Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión acerca de la automatización para la creación de reportes de inspección con SolidWorks Inspection. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones a cargo del departamento de manufactura en la compañía Diseño y Manufactura Digital, quien es el líder de ventas de SolidWorks en México y líder de satisfacción en cliente en América Latina. A nombre del Departamento de Manufactura y de DMD, les doy las gracias por el tiempo designado para esta transmisión. Bien, antes de comenzar, para favorecer la fluidez de esta transmisión, todos los participantes, excepto su servidor, estarán en modo de solo escucha, es decir, sus micrófonos serán silenciados y si llegaran a tener alguna duda o pregunta o comentario durante el transcurso de la transmisión, pueden depositarlo en la casilla de chat o en la sección de preguntas y respuestas para finalmente ser contestados en el espacio que abriremos al final de la sesión. Bien, estos son los puntos que tocaremos el día de hoy en este seminario. Comenzaremos hablando un poco de cuáles son los retos que hoy en día tenemos en la industria para la generación de documentación técnica o documentación para el control de calidad. Posteriormente veremos cómo es que SolidWorks Inspection nos da valor o es una propuesta de valor para mejorar el proceso de la generación de este tipo de documentación técnica y veremos una demostración de las capacidades de esta gran tecnología tanto en su aplicación standalone como en el add-in que corre dentro de SolidWorks y algunas funciones especiales que agregan mayor valor y mayor automatización al trabajo de los ingenieros metrólogos de calidad o ingenieros de producto. Finalmente haremos un breve resumen de cuáles son las principales ventajas que la aplicación nos proporciona y abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Bien, comencemos con hablar un poco de los retos que actualmente enfrenta la industria al momento de generar la documentación técnica o para control de calidad. Cuando hablamos de documentación técnica, básicamente en el ciclo de desarrollo del producto que va desde el diseño, la validación, colaborar con otras áreas o departamentos y gestionar de manera puntual toda la información generada dentro del desarrollo del producto. Encontramos también documentación técnica como lo puede ser manuales de ensamble, mantenimiento o instrucciones. Y finalmente requerimos documentación para el control de calidad, documentos que nos ayuden a garantizar la funcionalidad y calidad de nuestros productos para brindar mayor satisfacción a nuestros clientes. ¿A qué documentación nos referimos? Principalmente a reportes de inspección de primer artículo, también llamados FICE, los cuales nos ayudan a indicar cuáles son las características o atributos a verificar, medir o inspeccionar dentro de cualquier producto que vaya a ser fabricado en nuestras líneas de producción. Reportes de artículo en proceso que nos ayuden a monitorear tal cual el comportamiento de nuestro proceso y su estabilidad. Y dibujos con globos y anotaciones para ingeniería, los cuales son útiles para los ingenieros de calidad o los operadores al momento de generar las inspecciones de los muestreos o de las muestras de los componentes que estemos fabricando en la línea de producción. Obviamente hoy en día, gracias a la tecnología y a la gran precisión que nos ofrecen las máquinas de medición por coordenadas, los reportes o pruebas de dimensionamiento pasan a ser un punto importante en todo el expediente del ciclo de vida del producto, precisamente para asegurar la calidad y su funcionalidad, y obviamente esto apegado a documentación o bien estándares de la industria internacional. Esto con la finalidad nuevamente de asegurar la calidad y funcionamiento del producto, ayudándonos a monitorear el proceso y obviamente apegándonos a normatividad industrial que tenemos hoy en día como en la industria automotriz, aeroespacial, sector médico, servicios, etc. Lo más importante es que buscamos que esta información esté conectada o esté basada totalmente en lo que ya ha sido desarrollado en la etapa temprana de diseño, permitiéndonos mantener esa asociatividad entre el departamento de ingeniería y el departamento de calidad, que la comunicación sea bilateral y que siempre sea precisa y puntual. Obviamente en la industria actual contamos con muchos formatos, ya sea en base a un estándar internacional, una norma de gestión documental, una norma automotriz o bien un formato interno el cual debemos cumplir para dejar la trazabilidad que requiere nuestro proceso y nuestros productos. El problema de este tipo de documentación hoy en día en la industria al momento de generarla es, o el principal reto que presenta es que el proceso para generarla hoy en día
a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, aún se siguen creando este tipo de, por ejemplo, reportes de inspección o reportes de inspección de primer artículo de manera manual. Obviamente un ingeniero de calidad, por ejemplo, una vez que ha recibido un dibujo de detalle de un producto a fabricar, debe de tomar una plantilla de círculos para generar los balloons o los globos o anotaciones de los atributos y características a inspeccionar en el modelo. Posteriormente, esto representa un 50% del trabajo únicamente. Posteriormente debe de llevar esa información o casarla con una hoja de cálculo dentro de Microsoft Excel, la cual debe de llenar manualmente. Obviamente esto nos lleva alrededor entre 3 y 4 horas de la vida de un ingeniero para cada producto, para cada modelo que se vaya a fabricar en la línea de producción, lo cual obviamente consume un alto tiempo del ingeniero y eso reduce la productividad de nuestros equipos de trabajo. Al final del día, como es un proceso manual, obviamente está propenso a errores por omisión, duplicidad de información o errores tan simples como omitir un dato, agregar un carácter de más o simplemente que la información no case directamente con el dibujo, con la información que generó o liberó ingeniería para producción. Obviamente esto va a repercutir de una manera negativa en el bolsillo de nuestros departamentos o de nuestra compañía, ya que si este error no es detectado a tiempo, por ejemplo, un atributo no es inspeccionado de manera correcta, eso puede representar que el cliente o llega a manos del cliente un lote defectuoso, el cual pues puede representar un riesgo potencial dentro de nuestra organización. Bien, ¿cuál es la solución que hoy en día SolidWorks plantea para cerrar esta brecha que hay entre los departamentos de ingeniería y el departamento de calidad? Pues lo es nuestra aplicación SolidWorks Inspection, que se integra a nuestro portafolio de soluciones desde el verano de 2014. Ya sea que yo la utilice como un ingeniero de producto, de diseño o departamento de ingeniería, directamente desde un add-in o bien trabajando en un entorno de dibujo dentro de mi plataforma de diseño mecánico SolidWorks, o bien si soy un ingeniero de calidad el cual utiliza únicamente archivos TIFF o imágenes de alta calidad o PDFs, puedo utilizar la aplicación standalone sin la necesidad de utilizar una plataforma CAD como lo es SolidWorks, de tal manera que yo pueda reutilizar toda la información y todo el contenido que fue generado en etapas previas a mi diseño. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es la propuesta de valor que SolidWorks Inspection nos da a nosotros como ingenieros metrólogos, ingenieros de calidad, ingenieros de producto, etcétera? Como bien sabemos, SolidWorks y su portafolio de soluciones cubren cualquier etapa del ciclo de diseño, desde el diseño mecánico o eléctrico con SolidWorks y SolidWorks Electrical, la parte de simulación con SolidWorks Simulation y SolidWorks Plastic, colaborando con distintos departamentos o entidades de la organización a través de drawings y obviamente generando toda esta nube de información en nuestras bóvedas virtuales de Enterprise PDM. La documentación técnica al final de la cadena del ciclo de vida del producto puede ser generada con SolidWorks Composer para los manuales de instrucción, ensamble, mantenimiento, etc. Y para la parte de manufactura es donde SolidWorks Inspection llega a cerrar esta brecha, ya que nos ayuda a generar esta documentación que hablábamos anteriormente de una manera clara y automatizada. Pero, ¿qué es SolidWorks Inspection? Como mencionaba, es un producto que se integró desde 2014 a nuestro portafolio de soluciones y es una herramienta que nos ayuda a automatizar la generación de reportes de inspección o reportes de inspección de primer artículo o artículos en proceso, apegándonos a normatividad industrial como lo puede ser una norma aeroespacial AS 9102, una norma automotriz de gestión de calidad, o bien documentación que pasa a formar parte del expediente de los productos que nosotros manufacturamos, como un PPAP o un APQP, etc. La gran ventaja o la propuesta de valor que SolidWorks Inspection nos provee es que tenemos la capacidad de trabajar, por ejemplo, si soy un ingeniero de producto, desde mi entorno de diseño o de dibujo en SolidWorks, o si soy un ingeniero de calidad del cual no utilizo esta herramienta de diseño, puedo utilizarla como una aplicación standalone o como una aplicación que corre totalmente independiente y separada a SolidWorks. Esto me da la facilidad de utilizar los archivos de dibujo o archivos PDF o archivos TIFF en el caso de la aplicación standalone, con lo cual la brecha entre los departamentos de ingeniería y calidad obviamente se ve reducida de manera muy drástica. Esto
básicamente es gracias a toda la tecnología que tiene para la generación de globos o anotaciones para los atributos a inspeccionar en los productos, y obviamente herramientas potentes como un reconocimiento óptico de caracteres, el cual me permita reconocer o mapear los atributos del componente del cual quiero generar un reporte de inspección de primer artículo, artículo en proceso, etcétera, y la facilidad, como lo vamos a ver más adelante, de introducir los resultados metrológicos directamente en la aplicación, o bien importar los resultados de alguna corrida o alguna prueba dimensional. Bien, vamos a pasar a una breve demostración de las capacidades de nuestro producto. Como podemos observar, vamos a pensar en un esquema en el que yo soy un ingeniero de calidad, el cual no estoy relacionado o familiarizado con SolidWorks. Sin embargo, la información tras los flujos de trabajo que tiene internamente la empresa, la información que me llega para generar la documentación técnica de calidad, es a través de un archivo PDF o un archivo de alta calidad como un archivo TIFF. SolidWorks Inspection me da la posibilidad de crear un nuevo proyecto a partir de plantillas. Este nuevo proyecto puede tener metadatos o propiedades personalizadas que se pueden inyectar automáticamente para darle esa trazabilidad e identificación a mi proyecto de inspección en las unidades o bien en el formato que yo busque. Únicamente, una vez que creo el proyecto, puedo seleccionar el archivo PDF o bien la información de la cual voy a basarme, en este caso un dibujo de detalle proveniente de un archivo PDF. Una vez que abro esta parte, la aplicación automáticamente inserta este nuevo dibujo y, como todo proyecto, puedo personalizar o puedo agregar las propiedades relativas al proyecto como tal de este reporte o esta la información de este artículo para inspeccionar. Como podemos ver en la parte izquierda de la aplicación, manualmente yo pudiera insertar la información que requiero para mi producto. Sin embargo, nuevamente esto es un proceso manual y es propenso a errores o omisiones por parte del ingeniero de calidad. SolidWorks Inspection, como podemos observar, yo tengo toda la información de mi dibujo, o bien toda la información de mi dibujo ya fue creada previamente y puedo reutilizarla a través de esta herramienta que es el reconocimiento óptico de caracteres. Únicamente activo la herramienta, genero un reconocimiento o una sección local y automáticamente todos los caracteres son reconocidos y son identificados dentro del campo que yo haya seleccionado. De tal manera que la labor del ingeniero únicamente se basa en seleccionar los campos o bien la información adecuada que quiere insertar en el proyecto, como lo puede ser las revisiones, nombre de dibujo, o bien podemos agregar propiedades adicionales como la información del material, el número de serie del proyecto, algún número de reporte que esté generando y obviamente información básica como quién creó el reporte, quién lo revisó, etc. Una vez que esta información es insertada, puedo comenzar con el mapeo o bien la generación de los atributos o características que yo deseo inspeccionar. En la parte inferior, en el administrador de tablas, puedo ver la lista de características que en este caso está vacía. Es en este punto en donde un ingeniero de calidad de manera tradicional debiera tomar una plantilla de círculos para manualmente tomar un dibujo impreso, generar un pequeño círculo dentro del dibujo o bien con alguna otra herramienta que no tiene nada que ver con las herramientas propias para ingenieros de calidad e ir enumerando las características que deseamos inspeccionar. SolidWorks Inspection me permite extraer automáticamente distintos tipos de información relativos a la inspección y medición de mi producto. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar la herramienta de cota y observen que nuevamente genera un reconocimiento local de esta dimensión de 3.325 más menos 0.02. Una vez que hago ese mapeo, automáticamente SolidWorks Inspection va a agregar un balloon o un globo o un número consecutivo de característica. Del lado izquierdo, dentro de las propiedades de la característica, SolidWorks Inspection me indicará el tipo de atributo que es, en este caso es una cota, como subtipo, una cota de tipo lineal, las unidades en las que se presenta, la cantidad de estos atributos, el valor nominal, tolerancia positiva, tolerancia negativa y los límites dentro de los cuales yo debo generar la inspección de mi modelo. Adicionalmente puedo generar o puedo manipular atributos adicionales para las características de las cuales yo hago un reconocimiento, como por ejemplo la parte de inspección. Si esta es una cota clave o una característica clave para el producto, automáticamente la aplicación agregará una letra o bien un distintivo adicional para identificarla de esta manera.
Puedo indicar de qué operación proviene esta característica, por ejemplo un fresado, su clasificación, el método de inspección, por ejemplo calibres de extremos esféricos, y algún comentario, por ejemplo como usar caliper USB. Toda esta información posteriormente será inyectada de manera automática en el reporte dimensional. Puedo agregar algunas propiedades personalizadas propias a la característica que deseo inspeccionar, o bien manipular la posición, tamaño y color del distintivo o el balón o globo para la inspección. Una vez que yo he modificado, yo he insertado esta información, puedo continuar generando un reconocimiento local. Automáticamente, nuevamente, SolidWorks Inspection agregará un número de característica con todas las propiedades que anteriormente mencionaba, y todas y cada una de estas características son administradas en la lista de características de tal manera que yo pueda ver toda la información que previamente ya habíamos comentado. SolidWorks Inspection me da la facilidad y versatilidad de generar el mapeo de cualquier tipo de anotación o bien de cualquier tipo de dimensión. En este caso, por ejemplo, en esta cota de 3.206 más .03003 menos .004, nuevamente genera un reconocimiento local y automáticamente la aplicación detecta el valor nominal, la tolerancia positiva, tolerancias negativas y los límites. No importando, por ejemplo, que esta dimensión no tiene una dimensión básica o no tiene una dimensión base, sino únicamente tenemos el límite superior y el límite inferior, automáticamente son detectados por nuestra aplicación. En el caso de acotaciones, por ejemplo, como este atributo de radio, en el cual nos indica que son dos características dentro de mi modelo, las cuales tienen un radio de 1/8 de pulgada, simplemente selecciono o hago un reconocimiento local nuevamente, se agrega el número de características y SolidWorks Inspection detectará que tenemos dos atributos o bien son dos características a inspeccionar. Ya sea que SolidWorks Inspection me indique la cantidad de estas, o tengo la facilidad de separarlas o crear instancias separadas, de tal manera que, como podemos ver en la lista de atributos, el atributo número 6 es dividido en 6.1 y 6.2 respectivamente, para indicar que tengo dos características idénticas con propiedades similares dentro de mi modelo y los atributos a inspeccionar. Como veíamos anteriormente, como mencionaba durante la presentación, SolidWorks Inspection me permite manipular o trabajar con archivos PDF o archivos TIFF. Muchas veces estos archivos PDF contienen múltiples hojas, como es el caso de este dibujo. Simplemente cambio a la siguiente página y, como podremos observar nuevamente, puedo generar un reconocimiento local, en este caso de esta acotación de este barreno de .125. Automáticamente detecta que son 3 instancias. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con un cuadro de control de una información de GD&T? Bien, SolidWorks Inspection me permite extraer ese tipo de característica generando un reconocimiento local, y es aquí donde SolidWorks Inspection aplica toda su inteligencia, ya que automáticamente detecta el tipo de característica y me indica, por ejemplo, en este caso en el valor cprint for GTOL. Es decir, que esto me remitirá en mi reporte de inspección a el dibujo para que yo vea el cuadro de control de mi característica o mi atributo geométrico y dimensional. Una de las principales bondades que tiene la aplicación en su versión profesional es que yo puedo reproducir o yo puedo generar esta información de una manera más detallada, permitiéndome, por ejemplo, reproducir el cuadro de control de mi anotación geométrica y dimensional. En este caso, el valor, por ejemplo, de .020, si yo no quiero escribirlo, es un valor complejo, y para mantener la asociatividad y no escribir manualmente la información, lo cual está propenso a errores, puedo pedirle que genere un reconocimiento local y automáticamente agregará este valor. Puedo agregar toda la simbología requerida para mi anotación o mi cuadro de control, modificadores de material, datums, etc. De esta manera, observen que dentro de la lista de características ya no se ve una anotación que me remita de mi reporte dimensional a mi dibujo con los globos o las anotaciones para inspección, sino que ahora ya tengo una reproducción fehaciente de el atributo o bien el cuadro de control de la característica. En la parte superior del dibujo, volviendo a la hoja número 1, podremos observar que tengo algunas anotaciones. En muchas ocasiones estas anotaciones son atributos o contienen información de atributos que debemos inspeccionar, como lo puede ser algún tratamiento, pintura, acabados, etc.
SolidWorks Inspection me permite detectar no solamente acotaciones, tolerancias geométricas, sino también podemos detectar o extraer símbolos de acabado superficial, soldaduras o en este caso una anotación. Nuevamente genera un reconocimiento local y automáticamente esta información es mapeada por SolidWorks Inspection y agregada con una nueva característica o un nuevo atributo para inspeccionar. Bien, uno de los principales problemas, como veíamos en la presentación que tenemos hoy en día en la industria, es el mantener esta información actualizada. Muchas veces por el flujo de trabajo que llevamos dentro de la organización, sucede que cuando el departamento de ingeniería lanza o libera una nueva revisión o una nueva versión del archivo, eso involucra que nuevamente el ingeniero de calidad deba de tomar su plantilla de círculos y bien volver a hacer este proceso manual que le puede llevar entre 3 y 4 horas. Como podremos observar en este dibujo, yo estoy trabajando con la revisión A2 o la versión A2. En caso de que, por ejemplo, como vemos en mi bóveda virtual, yo tengo una nueva versión o una nueva revisión de este modelo, como podremos ver en la vista preliminar de Enterprise PDM, la diferencia entre un dibujo y otra es muy poco notable, lo cual obviamente nos quita tiempo y deja cierta susceptibilidad a que omitamos alguno de los cambios que liberó ingeniería. Bien, SolidWorks Inspection en su versión standalone, como lo vemos en pantalla, tiene una herramienta para generar la comparación de dibujos. Simplemente me indica en dónde voy o de dónde voy a extraer ese nuevo dibujo, y como si nosotros pusiéramos dos dibujos a contraluz, automáticamente SolidWorks Inspection me indicará los nuevos atributos o la nueva información que se agregó al modelo, así como información que fue removida del mismo, de tal manera que yo pueda, en este caso, reemplazar el dibujo por la nueva versión. Como podremos observar, ahora ya no estoy trabajando con la revisión o la versión A2, sino estoy trabajando con la versión D2. Para actualizar la información de mi modelo, nuevamente puedo extraer las propiedades, generar un reconocimiento local, y de esta manera esa información es actualizada dentro de mi modelo. Estas características, por ejemplo, que hayan sido eliminadas de mi modelo, simplemente las selecciono en la sección gráfica, automáticamente serán resaltadas dentro de la lista de características, permitiéndome administrarla o en este caso eliminarlas. Para características cuya posición haya cambiado dentro del dibujo, simplemente recoloco o vuelvo a colocar el cuadro de control del atributo inspeccionar y este será agregado. Finalmente, si estamos bajo alguna normativa o bien en cumplimiento de algún APQP o un PPAP, Production Parts Approval Process, lo que necesito es agregar la información relativa a la lista de materiales de la cual forma parte de este componente. Dentro de la lista de características puedo agregar especificaciones o bien una sección apropiada para listas de materiales, esto en base al cumplimiento de la normativa internacional. Manualmente yo puedo ir agregando o insertando la información de todos y cada uno de los componentes de los cuales forma parte este ensamble, o bien nuevamente puedo agregar un nuevo dibujo permitiéndome que yo pueda manipular múltiples hojas o múltiples dibujos de diferentes partes, así como una lista de materiales como lo vamos a ver a continuación. Le pido que SolidWorks Inspection agregue una nueva hoja, en este caso una lista de partes como lo vemos en la vista preliminar de mi bóveda de PDM. Una vez que abro esta información, manualmente, como mencionaba anteriormente, yo puedo insertar esta información o inyectar esta información a mi proyecto de inspección de manera manual, o bien puedo utilizar la herramienta de extracción. Genero un reconocimiento local mediante un recuadro y automáticamente esta información va a ser inyectada a mi modelo. Simplemente indico la información que contiene cada una de estas columnas, como el número de serie, el número de pieza, el nombre de la pieza, etc. Acepto y esta información es inyectada dentro de la lista de materiales o la lista de especificaciones y características de mi proyecto de inspección. Voy a regresar nuevamente a el dibujo de detalle, y la labor del ingeniero de metrología o el ingeniero de calidad no termina aquí. El trabajo o esta parte únicamente representa un 50% de su labor. Posteriormente él tendría que manualmente generar o llenar toda esta información acerca de las propiedades, por ejemplo, de esta característica inspeccionar, como lo es su valor, tolerancia positiva, negativa, métodos y herramientas de inspección. Toda esa información insertarla de manera manual en una hoja de cálculo, en un archivo de Excel.
La gran automatización y la gran ventaja que tenemos con SolidWorks Inspection es que yo puedo exportar esta información a un archivo PDF o un archivo de Excel. Simplemente ejecuto mi comando, indico en dónde se va a almacenar o dónde se va a guardar ahora el dibujo con todos los balloons y las anotaciones para inspección, la lista de materiales. Y como podemos ver en pantalla, automáticamente SolidWorks Inspection genera una nueva versión o bien un nuevo dibujo, el cual contiene todos los balloons o todas las anotaciones de los atributos y características a inspeccionar en mi modelo. ¿Qué sucede con el reporte dimensional? Bien, SolidWorks Inspection me permite utilizar diversas plantillas, en este caso plantillas de Microsoft Excel, que se apeguen a la normativa interna de mi compañía, en el caso de que yo utilice un formato especial en el cual requiera que aparezcan los logotipos, la información y todo lo relativo al manejo de información dentro de mi empresa. Simplemente selecciono la plantilla que previamente ya he personalizado, indico que quiero que exporte esta información y automáticamente, como podemos ver, SolidWorks Inspection inserta toda la información generada dentro de la aplicación a un archivo de Excel. De tal manera que podemos ver toda la información relativa a los atributos y características, el valor nominal, las unidades, límite superior, límite inferior de la cota, las herramientas de inspección y algunas otras anotaciones, y de tal manera que esto únicamente reduce el trabajo del ingeniero de calidad o el ingeniero metrólogo a llenar la información relativa a cada uno de los atributos que está a punto de inspeccionar. Si recordamos, adicional a esto también agregué una lista de materiales a la información de mi producto. Dentro de la forma 1, esto apegándonos a la normativa internacional, podremos encontrar esta lista de materiales de tal manera que de manera automática toda la información de mi modelo es inyectada a mi reporte dimensional, mi reporte de inspección de primer artículo, artículo en proceso, todo esto de manera automatizada. Este proceso, que típicamente lleva entre 3 y 4 horas, como pudimos observar, solamente me tomó un par de minutos para crear una información o esta documentación técnica de manera detallada y basándome en la información liberada por ingeniería. Ahora bien, ¿qué sucede si yo soy un ingeniero de diseño el cual trabajo con SolidWorks? ¿Soy un ingeniero mecánico o soy un ingeniero de diseño y el cual quiero indicar al departamento de calidad cuáles son los atributos o características en mi modelo que debemos de inspeccionar y verificar para asegurar el desempeño óptimo del componente? Como podemos observar, estoy en un ambiente de diseño dentro de SolidWorks, de dibujo, en el cual vemos herramientas nuevas dentro de la pestaña de SolidWorks Inspection y una nueva pestaña en el gestor de diseño. Dentro de este encontraremos un flujo de trabajo que me irá guiando paso a paso para generar mi reporte de inspección o mi reporte de primer artículo en proceso. Comenzando con la creación de un proyecto muy similar a la aplicación standalone, puedo seleccionar una plantilla la cual tenga ciertos atributos o características o bien conocidos como metadatos, los cuales yo quiero insertar dentro de mi proyecto. Una vez que selecciono mi plantilla, puedo insertar información adicional como lo es igual que o muy similar a la aplicación standalone, el número de la pieza, revisión, documento, nombre de la parte, nombre del dibujo, etc. Manualmente yo pudiera otra vez insertar esta información, sin embargo todo esto ya ha sido previamente insertado por el departamento de ingeniería o dentro de las etapas de desarrollo dentro de las propiedades personalizadas de mi modelo. Simplemente indico el campo y automáticamente me remite al apartado de propiedades personalizadas, de tal manera que el usuario únicamente indica la propiedad con la cual se va a vincular o se va a conectar, asegurando que la información que estoy utilizando para control de calidad es la correcta. Adicional a esto, y una de las grandes ventajas que tenemos con SolidWorks Inspection, trabajando desde SolidWorks como un add-in, es que puedo manipular el tamaño de muestreo, la información relativa al muestreo para el control estadístico de calidad, indicando el número de lote, en este caso 200 piezas a manufacturar o a fabricar, el nivel de lote, el tipo de ajuste que quiero para la curva que utilizará en sus cálculos estadísticos y el AQL o el Accuracy Quality Level o bien el nivel de aceptación. En este caso voy a seleccionar por ejemplo 2.5, que esto representaría un 2.5 de defectos permisibles en un lote de 200 piezas. Continuando con el flujo de trabajo,
Posteriormente SolidWorks Inspection me va a pedir que indique qué tipo de información va a tomar del dibujo que vemos en pantalla. Si va a tomar únicamente notas indicadas como inspección, notas o bien acotaciones básicas, símbolos de soldadura, acotaciones o bien cuadros de control de información de GD&T, acabados superficiales, etc. Para las anotaciones como las que vemos en pantalla, en donde no tengo una tolerancia designada y únicamente tengo un valor cerrado, como en este caso los diámetros de 65 y 120 milímetros, yo puedo indicar que automáticamente SolidWorks Inspection asigne un valor de tolerancia de manera automática, de tal manera que las cotas o dimensiones que no tengan un valor decimal, como las que vemos en pantalla, se les asignará un valor de más menos 0.5. Si tuviéramos una anotación o bien un valor el cual tenga alrededor de 2 decimales, automáticamente se agregará una tolerancia de más 1 micra menos 2 micras. Una vez que tengo esto, voy a ajustar la pantalla, acepto y automáticamente SolidWorks Inspection agregará todos los globos en una capa especial para que puedan ser manipulados dichos atributos. Todas estas características son administradas desde el gestor de diseño, de tal manera que yo pueda seleccionar alguna de ellas, por ejemplo este diámetro de 70 milímetros, y automáticamente se refleje dentro de la aplicación. De manera bidireccional, si yo selecciono alguna anotación o alguna dimensión, automáticamente este será remitida en el gestor de diseño, de tal manera que yo pueda indicar, por ejemplo, si esta acotación o esta nota va a participar dentro del proceso de inspección. Y esto automáticamente reordenará o dará un nuevo orden a los globos que generó automáticamente SolidWorks Inspection. En caso, por ejemplo, como esta anotación de 65 milímetros, que es una cota o un valor clave, yo le puedo indicar que es una cota clave y automáticamente cambiará el tipo de globo o indicador para que yo pueda detectarla de una manera mucho más precisa. Adicional a esto, voy a hacer pequeña esta barra para tener mayor visualización de las propiedades. SolidWorks Inspection, al igual que en la aplicación standalone, podemos ver toda la información como tipo, subtipo de cota o acotación, diámetro nominal, tolerancias y límite superior e inferior. Y lo más importante, como vemos en la parte inferior, toda la información relativa a la QL. Es decir, que con un 2x5 de defectos permisibles en mi lote de 200 piezas, yo debo de generar un tamaño de muestra de 32 componentes, del cual no debo encontrar más de 3 defectos para rechazar este lote. De esta manera yo puedo agregar los controles y correctivos necesarios en mi proceso para que un producto o un lote defectuoso no llegue a manos del cliente. En cualquier momento yo puedo ajustar este nivel de aceptación y automáticamente aumentará o reducirá el tamaño de muestreo y las piezas o bien los números de partes a aceptar y rechazar para dar por bueno el lote. Como bien veíamos, esto al final del día yo lo puedo imprimir o exportar en un archivo PDF, pero representa únicamente el 50% del trabajo del ingeniero de calidad. Obviamente esto nos ahorró que manualmente tuviéramos que generar estos pequeños dibujos en otras aplicaciones como PowerPoint o Illustrator, etc. Finalmente yo puedo llevar esta información a un archivo de Excel. Nuevamente, al igual que la aplicación standalone, yo puedo agregar alguna plantilla o por ejemplo alguna plantilla personalizada para mi reporte de inspección. Una vez que tengo esto, selecciono o indico que quiero que tome esta plantilla y seleccione múltiples hojas para depositar la información de mi reporte, y automáticamente SolidWorks Inspection generará dicho archivo. De tal manera que nuevamente el trabajo del ingeniero metrólogo será depositar los valores medidos o evaluados dentro de mi aplicación de una manera automatizada, reduciendo hasta en un 90% el tiempo que típicamente invertiríamos para generar un simple reporte como el que vemos en pantalla. Bien, continuando con funciones especiales que ayudan a que SolidWorks Inspection nos dé mayor productividad en nuestro trabajo, la ventaja o bien grandes herramientas que trae la versión profesional de nuestro producto es que nos ayuda a capturar directamente las dimensiones que yo tenga de mi modelo dentro de la aplicación, ya sea con la herramienta Quick Measure, que me permite evaluar cada una de las características que yo tengo marcadas en mi dibujo, importar información de CMMs como reportes dimensionales, o bien inyectar la información de las características y atributos medidos directamente utilizando un vernier digital. ¿Cómo funciona esta parte?
Bien, nuevamente volviendo a la aplicación, tengo el reporte dimensional, el dibujo para inspección que anteriormente veíamos, y la versión profesional de SolidWorks Inspection me permite ir añadiendo la información para cada uno de los atributos, de tal manera que yo selecciono por ejemplo esta característica y puedo insertar directamente el valor evaluado en mi modelo. Observen cómo automáticamente pasa a la siguiente característica, de tal manera que si alguno de los valores que yo estoy identificando está dentro o está fuera de el rango a evaluar, como podemos ver en pantalla, automáticamente le dará una coloración especial, verde, rojo o amarillo. Verde si está dentro de los límites permisibles, rojo si estoy fuera de tolerancia o amarillo si estoy cerca de alguno de los límites superiores o inferiores, para que yo pueda aplicar los correctivos necesarios en mi proceso. Adicionalmente, la herramienta de Quick Measure me permite agilizar este proceso, de tal manera que una vez que está activa simplemente selecciono la característica y de manera dinámica aparecerá un recuadro en donde yo puedo introducir el valor evaluado para esta característica, lo cual facilita aún más el trabajo del ingeniero de calidad, ya que simplemente va seleccionando o se limita a seleccionar los atributos que ha inspeccionado o desea inspeccionar. En el caso de las anotaciones, obviamente no tienen un valor como lo puede ser una cota o un atributo de tamaño, pero podemos asignar, por ejemplo, si esta condición o esta característica pasa, falla o está fuera de rango, o bien tiene un margen o está dentro de los márgenes o límites de la inspección. Bien, voy a eliminar esta columna y finalmente en muchas ocasiones esta información es utilizada por el departamento de metrología para generar el reporte dimensional que viene o bien que ha sido arrojado por las dimensiones creadas o tomadas por la mesa de coordenadas o mi máquina CMM. SolidWorks Inspection en su versión profesional me permite introducir o bien importar los datos directos de esas dimensiones. Simplemente le digo que deseo agregar un archivo de CMM y como vemos en mi bóveda virtual de Enterprise PDM, en este caso tengo el reporte dimensional generado por la aplicación PCDMIS, el cual obviamente contiene todas estas características. Una de las principales ventajas de SolidWorks Inspection es que soporta los formatos arrojados por diversos controles o diversas aplicaciones como Calypso, CMM Manager, GeoMeasure, FaroCam, entre otros, ¿no? Soportamos más de 50 formatos de controles o bien de aplicaciones de CMM distintos. Simplemente selecciono los 3 archivos relativos a las 3 corridas dimensionales que ejecuté para mi modelo y automáticamente SolidWorks Inspection me mostrará aquí todos y cada uno de los atributos. Sin embargo, estos atributos no casan o aún no hacen match con las características que están indicadas en mi dibujo, y ir casando o bien vinculando cada una de las características medidas por mi CMM con las características indicadas en mi dibujo con globos o anotaciones me puede llevar bastante tiempo. Para eso SolidWorks Inspection tiene herramientas para asignar automáticamente los atributos, ya sea por tipo de atributo, ya sea una cota lineal, radial o angular o de diámetro, así como su valor, en este caso nominal. Voy a generar o le voy a pedir que haga esta selección o este match de una manera exacta. Simplemente acepto y observen cómo automáticamente la información de las dimensiones extraídas de mi CMM son introducidas dentro de mi dibujo con las anotaciones para inspección, lo cual reduce drásticamente el tiempo que típicamente invertiría un ingeniero metrólogo o un ingeniero de calidad. Si en algunos casos la característica no es mapeada por SolidWorks Inspection de manera automática, como en el caso de esta cota de 3.5 pulgadas que corresponde a la característica número 11 que vemos en pantalla, simplemente selecciono la característica en el área gráfica o dentro de mi dibujo, y dentro de la lista de características extraída por mi reporte dimensional indico que esta corresponde a la número 11, de tal manera que observen cómo automáticamente inserta la información relativa a los 3 reportes dimensionales a esta característica de una manera sumamente fácil. Y adicionalmente yo puedo agregar una nueva columna para agregar nuevos datos
o nuevos valores a mi reporte dimensional. Para finalizar el ciclo, nuevamente puedo exportar esta información en un archivo Excel o un archivo PDF, el cual contenga toda esta información y básicamente en un clic reducimos el tiempo que tomaría para un ingeniero de calidad. Desafortunadamente el siguiente punto no puede ser mostrado por la transmisión, pero SolidWorks Inspection Professional también me permite indicar o introducir información a través de un vernier USB. Simplemente tomo mi instrumento de medición, lo conecto a un puerto USB de mi computadora. Dentro de SolidWorks Inspection, en la lista de características, selecciono la característica a medir o evaluar. Una vez que tenga esta celda seleccionada, genero la medición de la característica con mi instrumento. Presiono el botón de datos dentro del conector de mi vernier y automáticamente el valor evaluado será depositado dentro de la celda indicada. Y una vez que haya sucedido esto, pasará a la siguiente característica, de tal manera que la medición o bien la inspección de los atributos marcados en mi dibujo sean mucho más fáciles y dinámicos para el ingeniero de calidad. Bien, finalmente veamos veamos en resumen cuáles son las ventajas que SolidWorks Inspection me da a mí como un ingeniero metrólogo de calidad o de producto. SolidWorks Inspection me permite la creación rápida de documentación que asegure la calidad de mi producto, reduciendo el tiempo hasta en un 90%, es decir, en lugar de gastar 3 horas de mi tiempo utilizando una plantilla de círculos y llenando manualmente un archivo de Excel, SolidWorks Inspection automatiza este proceso gracias a sus herramientas y su reconocimiento óptico de caracteres. Obviamente esto me da la facilidad de trabajar con archivos de SolidWorks, en este caso archivos de dibujos, si yo utilizo SolidWorks para el diseño mecánico de mis componentes, o utilizar la información que provenga de ingeniería a través de archivos PDF o imágenes de alta calidad como archivos TIFF. Esto mantiene la asociatividad o la asociación que hay entre la información generada en el departamento de diseño con la información generada en el departamento de calidad para los reportes de inspección de mis modelos. Esto elimina dramáticamente los errores o omisiones que pudiéramos tener y las inconsistencias que muchas veces hay en la información generada, y obviamente de una manera rápida y eficiente, y lo más importante, apegándonos a estándares internos y normativas internacionales, con lo cual aseguraremos el éxito y la calidad de nuestros productos. Finalmente, una vez que hemos terminado con la sesión de preguntas y respuestas, los invitamos a que entren a nuestros sitios web, a que conozcan todas las ventajas y todo lo relacionado con el lanzamiento y la nueva versión de nuestro portafolio de soluciones de SolidWorks. Para todos nuestros clientes y amigos de DMD, recuerden que pueden descargar la aplicación DMD Help Add-in, desde la cual ustedes podrán seleccionar o pedir tickets de soporte, conexiones remotas o levantar algún caso en particular. Todo esto para que el equipo de soporte los ayude de una manera mucho más rápida y eficiente, y lo más importante, sin salir de nuestra aplicación de diseño. Este seminario va a ser compartido en nuestro canal de YouTube en días próximos, en donde podrán encontrar esta transmisión y otros seminarios acerca de otros productos, nuestro canal o nuestra serie de videos de tips and tricks y mucha más información acerca del lanzamiento de nuestro portafolio de soluciones 2017. Recuerden que en nuestra página www.dmd.com.mx podrán encontrar el calendario de eventos y actividad de la compañía, así como tutoriales y blogs que los ayudarán a convertirse en un experto ustedes también, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn, para que estén conectados y estén al pendiente de toda la actividad y la información que tenemos para ustedes. Para finalizar, les recuerdo los próximos seminarios en línea que tendremos durante este mes. El día 16 de noviembre tendremos diseño de estructuras o weldments con SolidWorks, y el día 23 de noviembre tendremos simulación realista con nuestra solución Simulia para el análisis multifísico de partes y ensambles de una manera sumamente realista. Finalmente, a nombre de la compañía Diseño y Manufactura Digital y el Departamento de Manufactura, agradezco su participación y el tiempo designado a esta transmisión. Gracias por sus comentarios y su participación. Que tengan una excelente tarde.